¿Cómo aprovechar las fortalezas de ser latino en mercados internacionales? En los podcasts anteriores hemos visto las formas de emprendimiento que existen. En la anterior vimos cómo tener una mentalidad empresarial y hoy veremos los beneficios de ser latino e invertir o emprender en los mercados internacionales. Me encuentro en este momento haciendo un live en Instagram. Hola a todos, también estamos aquí. Así que te invito también a participar de nuestros lives que haremos de forma semanal. Mi nombre es David Segal y en mi podcast El Árbol del Dinero enseño a personas como tú, latinos, a poder emprender en mercados internacionales y tener las mejores herramientas. Empecé a los 15 años emprendiendo, vendiendo cuadernillos de valor de $1 y me encuentro actualmente vendiendo desarrollos inmobiliarios por más de $20 millones. Bienvenidos. Bueno amigos, bienvenidos a este podcast de El Árbol del Dinero. Empezaremos hablando un poquito de los latinos en los mercados internacionales. Y primero, para hablar de los latinos en los mercados internacionales, tenemos que entender de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo bueno que tenemos y qué es las debilidades que tenemos también para poder emprender de la forma correcta. Para conocer un poquito de dónde venimos los países latinoamericanos, como es sabido, venimos de colonias europeas, colonias portuguesas, colonias americanas, inglesas, y nos encontramos en países de Sudamérica donde fueron desarrollados bajo corrupción, explotación, educación de baja calidad, generalmente politizada, y como vemos, hasta hoy en día se siguen manteniendo estos reglamentos, es decir, hoy en día sigue habiendo corrupción, sigue habiendo explotación, la educación sigue siendo de baja calidad y estando politizada con la idea de llevar a las masas y tener a todos controlados, y eso es lo que nos evita poder emprender. Por otro lado, los impuestos excesivos que nos cobran, obviamente. ¿Para qué se usan los impuestos versus para lo que se debiera utilizar? Son todas cosas, son herramientas y todas cosas que nos mantienen apagados o nos mantienen calladitos para poder estar en nuestros lugares y no poder pensar, no poder tener nuestra mentalidad empresarial y poder desarrollarla, ni poder emprender, mucho menos de forma internacional. Ahora, ¿esto cómo nos deja parados a nosotros en el mundo? ¿Correcto? Imaginémonos que estamos en un país desarrollado y vemos economías o países donde se basa en la corrupción, donde la educación es de mala calidad. ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer hacer un negocio con gente así? Entonces, esto nos deja ver en el mundo de una forma muy baja, muy lejana a estos países desarrollados en los cuales nosotros queremos hacer negocios. A ver, David, a mí me gustaría sobre todo que ahondar un poquito en el asunto de la corrupción, ¿no? O sea, tú como argentino, que has tenido la experiencia de hacer negocios en Argentina y con chinos en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre, por ejemplo, entre esos tres países y cómo es que afecta negativamente? Creo que eso es obvio, pero obviamente me gustaría que lo señalaras. Pero también supongo que hay alguna parte de esas culturas que hacen que hacer negocios sea más rico o flexible. No sé, a ver, cuéntame. Si nosotros vamos a los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos o por ejemplo China, donde hay un valor de la palabra para empezar un valor de la palabra, y donde vos sabés que las leyes se van a cumplir de forma rigurosa, primero porque el sistema judicial y el sistema de leyes está hecho para cumplirse, y esa es la base por la cual fue creado. Eso es en todos los países por igual. Ahora está en las personas. ¿Qué tan factible son que las leyes se cumplan? Si tú vienes en Estados Unidos, como me acuerdo por ejemplo cuando llegué aquí, no digo que me gusta correr en el auto, pero venimos de países donde, bueno, no respetamos tanto las leyes de tránsito y es normal. Apenas llegué aquí, tenía que estar a 15 millas por hora y un domingo a la mañana, 9 de la mañana, no había nadie y de repente me encuentro pasando a 20 millas por hora, pero no me di cuenta, no lo hice a propósito, sino porque la onda verde de los semáforos venía pasando y me encuentro que de repente me para un policía.
Cuando me para me dice, ¿tú estás yendo a 20 millas por hora? Le digo, sí, perdón. Me dice, pero la máxima es 15 acá. Le digo, bueno, está bien, perdón, no me di cuenta, venía dando la verde. Me dice, bueno, te voy a dar una advertencia, la próxima va a ser multa. Bueno, me fui, asustado obviamente, porque dije, nunca en mi vida me pararon por 5 millas, y menos en un país como Estados Unidos, donde uno sabe que las leyes están hechas para cumplirse y tenés gente que hace que se cumplan las leyes. Un tiempo posterior me encuentro saliendo a una reunión y la verdad que me olvidé, salí de mi casa y sí, la máxima era 35, yo iba a 55, tenía que llevar al semáforo y no había nadie. De repente tengo una moto de policía con la pistola de velocidad, me frena, me empieza a decir de todo, me empieza a decir, ¿cómo estás corriendo acá? ¿Podés matar a alguien? Digo, pero disculpe, pero no hay nadie. ¿Cómo puede ser? Me dice, no, pero acá las leyes están para cumplirse. Si dice 35, tenés que ir a 35. Le pido 1000 perdón, tienes razón, hágame la multa. Me dice, no, te voy a hacer la multa y te voy a hacer que hagas una escuela como si yo fuera un corredor de carreras. Entonces uno ahí en esas pequeñas cosas se da cuenta como las leyes están hechas para cumplirse, obviamente, pero por otro lado las personas son las que tienen que hacer. En cambio, en nuestros países, uno sabe lamentablemente que si uno pasa un semáforo en rojo o pasa algo, porque uno piensa en esa viveza criolla, en esa viveza donde quiero saltear al sistema. Pero con eso no vamos a ningún lado. Y de eso hablamos de la corrupción. Muchas veces gente me dice, bueno, pero si en tu país vendrían gobiernos que no sean corruptos. Le digo, no existe eso. Porque la gente ya es corrupta. Mismo nosotros en un punto somos corruptos. Porque siempre estamos evitando el sistema. Y eso es una de las cosas que aprendimos acá en países desarrollados como Estados Unidos. Lo mismo en China. Uno en China va y hace la cola. No existe ahí colarse, hacerse el vivo. Porque ahí te agarran, va preso en 2 minutos y no hay con quién hablar. Entonces, la diferencia está en la cultura que tenemos. Entonces, si nosotros, como siempre me dijeron en la escuela, las cosas empiezan por casa. Cuando uno en su casa trata de transmitir valores, donde las cosas hay que hacerlas como corresponde, porque hay un sistema, porque así funcionan y así es parte del respeto al otro. Porque en el momento donde yo estoy siendo corrupto con otro, estoy perjudicando al sistema también y al fin y al cabo me estoy perjudicando a mí y a mis hijos. Solamente que la mayoría de las personas hemos pensado, o algunos actualmente piensan así, que piensan en uno mismo. Cuando vos sos corrupto, estás pensando en tu propio beneficio, pero no estás pensando en el beneficio de los demás. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Se entiende? En Estados Unidos, o sea, por tantito que te pasaste el límite de velocidad, terminaste haciendo un examen o más bien, un curso de conducción. Exactamente. Por 20 millas, que también es mucho, pero no había nadie y ya. Terminé haciendo un curso online donde tenía que pasar y tener un certificado donde me hacían consciente de la velocidad. Y la verdad que aprendí, porque al fin y al cabo, hoy por hoy, todo bien. O sea, te hacen aprender a la fuerza, lamentablemente, ¿no? Porque venimos con esos vicios mal aprendidos que, bueno, tenemos que cambiar y tenemos que modificar y para eso estamos, para crecer y para modificar y para profesionalizarlos. Lo mismo en la forma de hacer negocios. Cuando uno, en nuestro país, yo vengo de Argentina, uno sabe que si va a abrir un negocio, no existe la posibilidad de que pagues todos tus impuestos, no existe la posibilidad de que pagues a tu empleado en blanco al 100%. Y así con todas las cosas, porque si tenés que hacer la cuenta completa, te fundiste antes de empezar. Entonces, uno dice, sí, pero me cobran muchos impuestos. Tienen razón. O sea, por eso digo, viene desde el gobierno, viene de las personas, viene de la casa, pero todo el sistema ya está como corrompido y está podrido. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es corrompernos más o seguir en el mismo sistema en vez de empezar a cambiar. Oye, ¿y cómo está, por ejemplo, la diferencia en la cultura de los contratos? O sea, porque no es precisamente que no tiene directamente que ver con la corrupción, pero pues muchas veces en Latinoamérica las cosas salen mal Sí, porque no hay tiene que contratos ver. escritos. Exactamente, tiene que ver con la corrupción. Te explico por qué. Porque vos podés tener un sistema de leyes, pero la diferencia hay cuando hay que ejecutarlas, los plazos y la factibilidad en la cual se pueda ejecutar esos contratos. Es decir, vos no sé, en un país sudamericano o pongamos en Argentina, tenés un contrato y ese contrato no se cumplió, la otra persona te va a decir, bueno, andá, haceme un juicio,
podés estar 10 años para tener un juicio. Y la gente dice, no, pero 10 años para cobrar un juicio, ya se te van las ganas antes de empezar. ¿Entendés? Versus Estados Unidos, que tiene seguridad jurídica, por ejemplo, en las inversiones. Vos tenés una inversión. Obviamente tenés un contrato. Para empezar es todo legal, ¿no? Obviamente está contractualizado, con escribanos, con abogados, etc. Pero cualquier cosa, el problema que tenés, vos vas a la corte y en 2 minutos tenés citación de la corte, y ahí no hay con quién jugar. No es chiste. Y los costos que te salen los abogados y todo son 100 veces más de lo que te puede salir en cualquier país. Entonces, ya uno antes de pensar la posibilidad de hacer algo ilícito, no porque estemos pensando, ¿no? Pero digo, en el caso de una persona pueda pensar, tiene que tener realmente un coraje y saber que tiene todas las de perder. Oye, David, y también mencionaste un punto que es el de la explotación. O sea, tenemos una historia, tenemos en Latinoamérica países que se desarrollaron a partir de la colonización, de la conquista, ¿no? De países europeos principalmente. Entonces, eso evidentemente afecta, no sé si la cultura, el autoestima de las personas, el enojo con el que se siguen haciendo negocios. ¿Cómo crees que todo eso afectó históricamente? Bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las diferencias claras que están en el sistema de trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos versus, vamos a llamar en Argentina, que es desde donde yo vengo, es que generalmente las leyes están pensadas para el empleado y no para el empleador. Entonces, ¿por qué? Obviamente porque las masas, lo popular, es empleado, no es empleador. Entonces, siempre, y aparte porque las entidades que conglomeran a los empleados tienen mucho más intereses en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ganan plata y cobran de eso. Entonces van a defender los derechos de los empleados. No digo que los empleados no tengan que tener derechos, 100% tienen que tener derechos y el mismo respeto que un empleador. Pero la diferencia está, por ejemplo, en Estados Unidos, si un empleado, no cumple o no funciona o no sirve o no está para la tarea el cual la estoy necesitando, pues tranquilamente le puedo decir gracias por tus servicios y chao. En cambio, en otros países, como en Argentina, vos no puedes ser un empleado así nomás. Aparte de tener que pagar indemnizaciones, tenés un montón de problemas, juicios, etc. Entonces, eso genera que, en primer lugar, el empleado, antes de tomar un empleador antes de tomar un empleado, disculpen, tenga que pensar 100 veces si le sirve y todas las condiciones, porque sabe que si no se va a enfrentar a un juicio. Entonces, son problemas constantemente que esto obviamente sacan. Ahora, por otro lado, la falta de educación, la educación de baja calidad, el poco profesionalismo, genera que entonces el empleado tenga en un punto de ignorancia o no sepa. Eso genera que una persona que sabe más pueda manipularla. Entonces, a raíz de eso, arranca lo que se llama la explotación. ¿Por qué existe la explotación? La explotación vamos a la época de las colonias, la explotación venía por la ignorancia de la gente. La gente no sabía leer, no sabía escribir, y te decía, firmame acá. ¿Qué dice? No, que vas a hacer esto. Y quizás no era verdad. ¿Entendés? Entonces, ya a raíz de la ignorancia del otro, se ejerce como una manipulación o un aprovechamiento, es donde se ejerce la explotación. Lo mismo pasa hoy en día, en lugares o en fábricas o en lugares donde la gente de repente no sabe tanto y necesita comer, no tiene otra que comer. Entonces, claro, a raíz con el único beneficio de querer comer, el empleado dice, bueno, sí, lo que me des me alcanza. Y quizás no le alcanza y quizás no es lo que se paga por ese trabajo. ¿Entiendes? Entonces, eso genera una desvalorización, eso genera una competencia negativa en el trabajo, porque si vos le pagás a uno $10 la hora, bueno, ya tenés una base baja, ¿entiendes? Entonces siempre va a ir para abajo, no va a ir para arriba. En cambio, fíjate en el ambiente profesional, cuando uno estudia, cuando uno aprende, cuando uno ya tiene conocimientos, ya los valores, tu conocimiento es distinto, ya tenés con qué poder contrastar. Entonces, ahí se termina la explotación, porque tu conocimiento sabe que ese trabajo o ese conocimiento se paga de cierto valor y de ahí va para arriba. ¿Entiendes? Totalmente. Y decías también lo de los impuestos, que son excesivos y sobre todo que no se usan en donde debieran usarse, ¿no? En el caso de Latinoamérica. A los latinoamericanos, o no sé en toda Latinoamérica, pero en México, no nos gusta pagar impuestos porque no sentimos que hay una retribución por pagar impuestos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Lo mismo nos pasa en Argentina.
Y dime, por ejemplo, en Estados Unidos la gente tiene esa sensación, tiene que haber aunque sea un poco de eso. Mira, en Estados Unidos los impuestos también son excesivos, son grandes, ¿está bien? Pero la realidad es que vos pagás impuestos sobre lo que te queda. Vamos a poner el ejemplo de Argentina específicamente. Vos los impuestos, estás pagando siempre impuestos adelantados sobre vos lo que vas a ganar. Explícame este concepto. Vos pagás impuestos sobre lo que vas a ganar, que no sabés que vas a ganar. Podés decir que porque el año pasado ganaste 10, este año por lo menos vas a ganar 10, 11, 12. Puede haber pandemia como pasó y perdiste todo, pero vos tus impuestos los tuviste que pagar. Ahora, yo lo que pienso es lo siguiente. Hay formas de pagar impuestos, ¿no? Hay formas de exigir impuestos. Ahora, si vos ves que tus impuestos van a las calles, van a las rutas, van a las escuelas, van a los hospitales y ves el desarrollo, la limpieza, ¿no? Uno dentro de todo diría, bueno, me da gusto pagar impuestos porque veo reflejado en todo esto. Ahora, si vos llegás y no tenés hospitales públicos, tenés que tener hospital privado. Si no podés mandar a la escuela pública, tenés que mandar a la escuela privada. Si vas a la calle y está llena de pozos, roturas, salís en la ruta, no están terminadas las rutas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ves todo eso y ves que la pobreza cada vez es mayor. Es decir, para los impuestos, ¿dónde están yendo? Obviamente están yendo no a los lugares correctos. Versus en estos países que, por ejemplo, vos salís y tenés el pastito, lo tenés cortado todas las semanas. Te hablo desde esa tontería, como la policía estando en cada esquina o en todos lados cuidando a la gente. ¿Entiendes? Entonces, lo ves de una forma macro, de una forma tan clara, que no te quedan dudas. Y esto que venimos hablando, ¿cómo nos deja parados en el mundo de los negocios?